A continuar, hermanos, con lo que hemos estado platicando, el tema reino o religión, ¿verdad? Y la idea, hermano, es que al terminar esta plática mañana, estemos convencidos de que no tenemos una religión, sino que hemos recibido un reino. Amén. Pero que sea algo práctico, real en nuestras vidas. ¿Qué hemos estado platicando, hermano? A resumen, que el tema de la Biblia, el tema del Nuevo Testamento, el tema de nuestro Señor Jesucristo fue el reino de Dios. Que tenemos un problema nosotros, cual estamos muy alejados de lo que era un reino, porque nosotros vivimos en una república, ¿sí? Con muchísimos defectos y todo, pero es una república. Y desde que nacimos vivimos en este sistema, quizás no nos interesa mucho la política, a lo mejor sí, pero sabemos lo que es una república, sabemos la división de poderes, sabemos que los presidentes se van eligiendo, que no son absolutos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estuvimos viendo, hermano, a través del libro del profeta Daniel y a través de las historias que están ahí, hermano, lo que realmente era un reino. Y hemos llegado a algunas conclusiones. En un reino, todo el poder y la autoridad radicaba en una sola persona: el rey, monarca o emperador. No existía división de poderes. El rey no rendía cuentas a nadie. Los mandatos del rey deberían cumplirse, es decir, la ley del reino era la voluntad del rey, ¿sí? Y todas las personas bajo su dominio vivían para el reino y recibían provisión del reino. Y todo el reino era del rey, ¿sí? No había propiedad privada, todo era de él, porque eso es lo que era un reino. Pero nos faltó una parte, hermanos, que quiero abordar en esta hora, antes de pasar a la segunda parte de esto. Y sí es importante que lo leamos. Está en Daniel capítulo 7, por favor. Daniel capítulo 7. En el capítulo 7 de Daniel, ahora Daniel empieza a narrar sueños y visiones que Dios le permitió recibir para darle a conocer los tiempos finales. Este es el primero de 4 sueños. Si usted lee el libro de Daniel, se va a encontrar 4 sueños o 4 visiones que tuvo Daniel. Una está en el capítulo 7, otra está en el capítulo 8, otra está en el capítulo 9 y la última, la más larga, está en el capítulo 10, 11 y 12. Son 4 visiones las que tuvo Daniel y que las escribe en el libro de Daniel. Y en esta visión del capítulo 7, Dios le revela la sucesión de reinos mundiales que se levantarían desde Babilonia y lo lleva hasta los tiempos finales. Voy a leer solamente, sígame, del 1 al 7. Dice así: en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño. Versículo 2. Daniel dijo: durante la noche tuve una visión. Recuerde que lo que estamos buscando, hermanos, no es la profecía bíblica, que aquí está muy evidente, sino estamos buscando, hermano, características de un reino, para que entendamos nosotros qué es un reino. Ya hemos entendido, pero hay algo más que queremos encontrar aquí. Dice, Daniel dijo: durante la noche tuve una visión. En ella aparecía el gran mar agitado por los 4 vientos del cielo. Del mar salían 4 bestias enormes, cada una diferente a la otra. Versículo 4. La primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran las de un águila. Mientras yo lo observaba, le arrancaron las alas, lo levantaron del suelo y lo obligaron a pararse sobre sus patas traseras, como si fuera un hombre, y se le dio un corazón de hombre. Segunda bestia. Dice, la segunda bestia que vi se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados y entre las fauces tenía 3 costillas. A esta bestia se le dijo: levántate, come carne hasta que te hartes. Ante mis propios ojos vi aparecer la tercera, otra bestia, la cual se parecía a un leopardo. Aunque en el lomo tenía 4 alas, como las de un ave, esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Versículo 7. Después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí la 4ª bestia,
la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. La historia universal dice, hermano, que efectivamente, después de que Babilonia tenía la supremacía mundial, todo esto en lo que es Asia, Medio Oriente, África y Europa, Babilonia tenía la supremacía. Después se levantaron 3 grandes reinos, ¿sí? Se levantaron los medo-persas, ¿sí? Lo que hoy es Irán. Se levantó después los griegos y se levantaron después los romanos. Y después de los romanos ya no hubo más reinos mundiales como estos. Entonces, todos los estudiosos de la Biblia, hermano, coinciden en que estas bestias de las cuales está hablando es precisamente una visión espiritual de lo que serían, ¿sí? Algunos dicen que en realidad Daniel tenía tanta precisión que lo más seguro es que ese libro no se escribió en ese momento, que se escribió ya cuando había pasado. Pero bueno, nosotros creemos, hermano, lo que la Escritura dice. Y entonces la historia universal nos enseña que en tiempos de Daniel estaba Babilonia. Y efectivamente, hermano, el símbolo, el logotipo, por decirlo de alguna manera, de Babilonia era un león con alas. Esa era el símbolo de Babilonia, y precisamente la bestia que veía Daniel en sus sueños tenía eso, era un león con alas, ¿sí? Como el imperio predominante en ese momento. Después, hermano, y le estoy hablando del año 500, hermano, al año 27 que se levantó Roma. Durante todos esos siglos, hermano, hubo cambio de reino. El siguiente reino que se levantó fueron los medo-persas. Los medo-persas surgen de 2 pueblos, los medos y los persas, que se unen y forman este imperio tremendo, hermano, ¿sí? Los persas fueron sobresalientes sobre los medos, de tal manera que se conoce más a los persas que a los medos. ¿Por qué? Porque sobresalió más uno que otro. Y cuando uno ve la visión, hermano, dice que la segunda bestia era parecida a un oso, pero que dice que se iba de lado, como que estaba más corto de un lado. Y todos los estudiosos de la Biblia dicen que efectivamente, sí, era ese desnivel que había entre los medos y los persas, ¿sí? ¿Y por qué un oso? ¿Ah? ¿Por qué un oso? Bueno, porque en la naturaleza, hermano, la fuerza del oso, el oso no tiene otra fuerza, no tiene otra habilidad más que su fuerza, ¿sí? El oso es realmente, la fuerza que tiene es realmente. Y hermano, la historia universal dice que en realidad los medopersas no eran muy buenos estrategas en guerra, pero eran muchísimos. Ellos echaban montón, como se dice por ahí, ¿sí? Ellos cuando peleaban, hermano, eran 200,000, 300,000 hombres, ¿sí? Que aventaban a la guerra, y obviamente no había ejército que pudiera con ellos. Cuando se dice que se le dio la oportunidad de que se hartara, quiere decir, hermano, que los medopersas ampliaron más el imperio que los babilónicos, llegaron más lejos que los babilónicos, ¿sí? En realidad tuvieron un imperio vastísimo y empezaron a llegar a lo que es Europa, África en la parte norte, pero todo lo que es Israel, de Egipto, todo lo que hoy es Irán, Irak, todo lo que es la Asia y cerca ya hacia la India y Mongolia, todo era de ellos. En la historia universal cuenta esto, hermanos. Pero después se levantó un tercer imperio, los griegos. Y la historia dice, hermano, que empezó a haber un conflicto, porque si trata de imaginarse el mapamundi, ¿sí? Realmente la orilla del imperio medo-persa era Grecia. Y ahí empezó a haber como revueltas, ahí como que se empezaron a levantar. Y entonces, hermanos, los emperadores persas comenzaron una serie de luchas para opacar, para acabar. Y ahí, hermano, es donde surgen esas batallas épicas que luego vemos en las películas. La de los 300, ¿sí? La de los 300 es una
pequeña historia de una gran historia, hermano, donde 300 hombres luchan contra un ejército vasto. Y muy inteligentes los griegos pelearon en un, ¿cómo le llamaremos? Un acantilado, una parte muy angosta. Así fueran 200,000 hombres, no podían pelear todos juntos o al mismo momento. Y entonces los 300 griegos pudieron darles batalla. Finalmente los derrotan y finalmente los persas se imponen a los griegos. ¿Sale? Pero surge, hermano, un general llamado Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, hermano, es un general que empieza a levantar un ejército griego para luchar contra los persas. Y hermano, la historia dice que este hombre venció 3 veces a Artajerjes. 3 veces lo vence. Y lo vence en campo abierto. En la tercera derrota, los medopersas llegaron como con unos 200,000 hombres, según lo que cuenta la historia. Mientras que Alejandro Magno tenía unos 50,000 hombres nada más. Y con 50,000 hombres derrotó a el ejército medopersa. Cuando esto sucede, hermano, entonces Alejandro empieza a conquistar. Y Alejandro empieza a conquistar, hermano, y se va conquistando todo lo que es Babilonia, llega a la capital de Persia y se sigue, hermano, hasta la India. Y bueno, Alejandro tiene una campaña tremendísima de conquista. Y todos, hermano, asemejan al leopardo, al que aparece ahí en la bestia como un leopardo, ¿sí?, con el imperio griego. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno tuvo una conquista muy rápida. A diferencia de un oso, hermano, un leopardo es ¿qué? Ágil. Y en realidad, hermano, Alejandro conquistó, subyugó a Europa y Asia en 12 años. Y usted dirá, ¿se tardó algo? No, hermano, en aquel tiempo 12 años no es nada para esto. Y a los 28 años de edad, Alejandro Magno era el rey de reyes. Nada más que, hermano, murió 4 años después. A los 32 años muere y su reino se divide en 4. Sus generales se dividen el reino. Y si usted regresa a lo que dice el pasaje, hermano, la tercera bestia, versículo 6, ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual parecía un leopardo, aunque en el lomo tenía 4 alas, como las de un ave. Esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. ¿4 qué? Cabezas. Y entonces todos los estudiosos dicen, esta es Grecia, que se levantó y después se dividió en 4. Y el último, hermano, el más horripilante, el más bestial de todas las bestias, dice el profeta Daniel, extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal, hermano, es Roma. Roma, el cual fue el más grande y más fuerte y más unido y duradero de todos los imperios mundiales. Todos, ¿sí? Hay una historia bien interesante, hermanos. En realidad Roma no quería ser un imperio. Roma quería ser una república. Porque antes del año 27 hay historia de Roma, pero Roma queriendo ser una república poderosa, pero república. Es decir, ellos tenían un senado, como nosotros tenemos a los senadores, ¿verdad? Había un senado que era el que gobernaba y había un ejército. Pero resulta, hermano, que un hombre llamado Julio César, ¿sí?, generalazo, ¿verdad?, que tuvo muchos éxitos, se alocó y se le metió en la cabeza de que él quería ser emperador. Regresa a Roma, se impone ante el Senado y comienza lo que es la historia del imperio romano. Julio César lo matan porque la cosa se puso media tremenda y después de varias revueltas se levanta el primer emperador, Octavio Augusto, que comenzó a reinar en el año 27 antes de Cristo, ¿sí?, y duró hasta el 14 después de Cristo. Precisamente era el primer emperador en el tiempo en que el Señor Jesús nació. A él fue el que se le ocurrió hacer el censo, que obligó a María y a José, ¿qué? ¿Ir a dónde? A Belén, ¿sí? Y ahí fue que Jesús no encontró lugar en el mesón.
Y ahí que nació en un pesebre, ¿ya? Y la historia. Entonces, porque vea que la historia de la Biblia está dentro de la historia. No en un lugar lejano, no, existió. Este primer emperador Octavio Augusto ordenó un censo en todo su imperio. Y entonces también los judíos que estaban bajo el imperio de ellos, hermano, tuvo que suceder todo eso. ¿Ok, hermano? Ahora, lo que le quiero decir es lo siguiente. Cada imperio babilónico, vamos desde los anteriores, egipcio, asirio, babilónico, persa, griego, romano, moldeaban la vida de la gente que estaba bajo su imperio. Mire, hermano, el imperio babilónico, el persa, el griego y el romano moldearon el arte, la arquitectura, el idioma, la filosofía, el derecho, la política, la medicina, las estrategias de guerra, los deportes, la religión del mundo antiguo y llega hasta nuestros días. ¿Por qué tenemos nuestro Nuevo Testamento en griego? Si los judíos no es su idioma el griego. Los judíos, los hebreos hablan ¿qué? ¿Hebreo? ¿Por qué nuestro Nuevo Testamento está en griego? Por la influencia del imperio griego. Alejandro Magno, cuando conquistó, quiso helenizar. La palabra helenizar viene o tiene referencia a lo griego. Quería helenizar todo su imperio y él pensó que la mejor manera de hacerlo es que todos hablaran griego. Y se empezó a enseñar griego en todos lados. Por eso cuando Jesús aparece, el griego era un idioma mundial. Porque cada imperio estableció cosas. Hermano, los imperios afectaron la vida de la gente. Hasta nuestros días, los que estudian derecho romano. ¿Me está entendiendo? Hermanos, los persas tuvieron que ver mucho con las matemáticas. ¿Sí? Los babilónicos tuvieron que ver mucho con la arquitectura, los griegos también. Entonces, muchas de las cosas, hermano, que pasaban en la vida, hermano, de aquel entonces, todo tenía que ver con los imperios. Porque cada imperio moldeaba la vida de la gente. Por eso, hermano, yo quiero agregar una cosa más, una característica del reino. Todo el poder y la autoridad radicaba en una sola persona, como ya lo dijimos. No existía división de poderes. El rey no rendía cuentas a nadie. Su voluntad era la ley. La provisión y la gente vivía para el reino. Pero hay una sexta cosa. El rey y su voluntad moldeaban la política, la cultura, el idioma, la educación, el comercio, todo. Moldeaban e influían en la vida de la gente que vivía en su reino. Es importante eso, hermano. Moldeaban la vida de la gente que vivía en su reino. Y entonces, hermano, como anoche terminábamos diciendo que Jesús oró y dijo: venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en la tierra también en el cielo. Y yo le he estado haciendo una pregunta desde ayer y la vuelvo a plantear. ¿El reino de Dios es similar a estos reinos? ¿Sí o no? ¿El reino de Dios es similar a los babilónicos? ¿Estamos hablando de un reino como Babilonia? ¿Estamos hablando como un reino de los medopersas? ¿Estamos hablando como un reino de los griegos? ¿Estamos hablando, hermano, de un reino como los romanos? Sí. Porque dice que el reino de Dios los va a venir ¿a qué? A quitar. Entonces, la respuesta, hermanos, sí. ¿En qué sí, hermano? En que es un reino con todas las características anteriores, y se las quiero repetir. Pregunta: ¿en el reino de Dios toda la autoridad radica en una sola persona? ¿Quién es? Dígalo. ¿Le da pena? ¿En el reino de Dios toda autoridad radica en una sola persona? Sí, Jesucristo. 2. ¿En el reino de Dios existe división de poderes? No. ¿En el reino de Dios Jesucristo nos tiene que rendir cuentas?
Jesús tiene que hacer un reporte como el presidente o la presidenta tiene que ir en diciembre a decir al Congreso, bueno, quiero informarles, mis actividades han sido los siguientes. Jesús tiene que hacer eso para que nos digamos, oh, muy bien, Jesús, te vamos a volver a elegir como rey. No, Jesús no rinde cuentas, ¿qué? A nadie. Los mandamientos del rey son, y su voluntad son una ley en el reino de Dios. Lo que Jesús, la voluntad de Jesús es una ley en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué? Yo creo que unos me quedan como diciendo, estoy seriamente salirme de este reino. Todas las personas que estamos en el reino de Dios vivimos para el reino. ¿Y la provisión viene del reino? Amén. Y lo último, todos los que estamos en el reino de Dios, ¿el reino moldea nuestra forma de vida? Sí. Sí, hermanos. Entonces, ¿el reino de Dios es similar a estos reinos? Sí. ¿En qué? En que tiene todas las características que venimos hablando. Pero también un no. Es un sí y es un no. Un sí en esto, un no en qué. Yo ahorita se lo quiero platicar. ¿Por qué, hermano? Porque dice el Señor Jesucristo, dijo que todos tenemos que ser expertos en el reino de Dios. Usted tiene que ser experto en el reino de Dios. Y le quiero decir, hermano, que hay ciertas características de este reino del de Dios que no la tuvieron ni el babilónico, ni el medo-persa, ni el griego, ni el romano. Las anteriores, todas las tiene el reino, pero esto que le voy a decir no lo tuvieron los otros. Es decir, este reino tiene todas las características de esos reinos, pero hay algo que tiene este reino que no tuvieron ellos. Y déjeme platicarse. Uno de ellos, una cosa, son dos. Primera, ¿hay una diferencia en el reino de Dios y los reinos de ellos? Sí. ¿Cuál? En este reino de Dios, los súbditos del reino de Dios somos gobernados desde adentro. Somos gobernados en nuestro espíritu. Somos gobernados en nuestro corazón. Si yo era un ciudadano y yo era babilónico, cuando vinieron los medopersas y derrotaron al imperio babilónico, ahora soy medopersa. Y ahora voy a hacer los que los medopersas dicen. Si yo llegara a vivir, que no podía ser porque fueron muchos siglos, pero si yo llegara a vivir y los medopersas son derrotados por los griegos, ahora soy griego. Pero todo es externo. Tal vez ahora soy medopersa, pero mi corazón sigue siendo babilónico. En el reino de Dios, hermano, el Señor nos gobierna ¿desde qué? Desde adentro. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo un pasaje muy conocido por todos ustedes. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. Pero esto no le quita, hermano, es la parte que le quiero decir. Esto no quita que sea un reino real. Ya sabe que Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez? Y Jesús le dijo, te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, hermano. El reino de Dios se instala adentro de nosotros. Y segunda cosa, hermano, que a lo mejor es lo que nos da problema a todos los cristianos. El reino de Dios todavía no se manifiesta visiblemente. Y ahí es donde tenemos conflicto. Decimos, a ver, o sea, ¿cómo es que el Señor Jesucristo dice que su reino vino y no se ve visiblemente? Pues no, lo dijo, tienes que nacer de nuevo, ¿para qué? Para verlo. ¿Por qué? Porque visiblemente no está. A ver, ¿Jesús reina o reinará? ¿Jesús tiene autoridad hoy, aquí, o tendrá autoridad en el futuro? Es una pregunta que nos tenemos que... Se la vuelvo a plantear. Piénsela. A ver, se la planteo otra vez. ¿Jesús reina hoy, aquí, o reinará cuando venga? 2.
Jesús tiene autoridad hoy, aquí, o tendrá autoridad cuando Él regrese. Ahora sí, ¿alguien puede decir algo? No, pues ya nos cayó, ¿eh? Nos dejó hablar. ¿Reinará o reina? ¿Reina por acá? ¿Y no reinará? También. Ya hasta son listas las dos cosas, hermano. Escuche esto. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, ¿se acuerda qué dijo? Dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Reina o reinará? ¿Reina? Porque se le fue dada ¿qué? Toda autoridad. Hermano, pero, a ver. Pero ¿cómo es que reina? Y todavía los romanos seguían reinando. Me estoy yendo a los tiempos bíblicos. Busque Lucas 19. Léalo conmigo. Es un pasaje poco leído por nosotros. Porque sí, es una parábola de Jesús. Pero siempre la leemos en Mateo. Siempre la leemos en Mateo. Aún los predicadores nos gusta más Mateo. Pero Lucas 19 habla de una parábola, pero da unos detalles que Mateo no los da. Lucas 19, versículo 11. Búsquelo, por favor. Como la gente lo escuchaba, dice, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba, ¿qué pensaba? Que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Oiga, ¿por qué la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestar? Porque Daniel dice que cuando viniera la roca cortada no por mano, iba a destruir a todos los imperios y vendría el reino de Dios. Y cuando vieron que Jesús agarró fuerza y que las multitudes lo seguían, y cuando vieron que alimentaba a 5,000, dijeron no, sí. Ahora, le quiero decir una cosa, hermano. Los judíos siempre estuvieron peleando. Pelearon con Babilonia. Pelearon contra siempre los derrotaron. Pelearon contra los griegos. Pelearon contra los romanos. Por eso en el año 70 los destruyeron los romanos. Pero fíjese, se levanta un Mesías, se levanta un caudillo. Y ese hombre alimenta 5,000. ¿No te sería muy útil ese hombre en una guerra? Imagínate que estás en una guerra y no tienen que comer el ejército. No se preocupen. Ahí está. Órale. Luego, hermano, resucita a los muertos. Cuando peleemos contra los romanos y nos maten, Él nos resucita y seguimos peleando. Todo estaba visto en términos de ¿qué? De libertad. Entonces ellos pensaban que el reino de Dios ¿qué? Estaba próximo a manifestarse. Versículo 12. Así que les dijo, ahí va la parábola. Un hombre de la nobleza. ¿Qué es la nobleza, hermano? La nobleza es la familia del rey. La nobleza es la familia del rey. Es donde está el heredero. Un hombre heredero se fue a un país lejano
¿Para hacer qué? Coronado rey y luego regresar. Hermano, cada palabra de esto, analícela. Porque nuestro Señor Jesucristo hablaba cosas sencillas, pero bien profundas y poderosas. La historia tiene una cosa maravillosa. O sea, Jesús tenía, bueno, Dios, hermano, revelando un hombre de la nobleza. O sea, un heredero. Este hombre era un heredero. Se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada uno una buena cantidad de dinero. Los instruyó: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos, pregunta, ¿era rey o no era rey? ¿Era rey o no era rey? Hermanos, ¿era rey o no era rey? ¿Por qué? Porque tenía súbditos. ¿Pero por qué se fue a un país lejano a ser coronado? Y dice que fue a ser coronado rey. Se fue a un país lejano a ser coronado rey, pero era rey. De locos, ¿no? Te vas a un país lejano a ser coronado rey, pero si eres rey. Precisamente, hermano, a él le correspondía, heredaba el reino, solamente que tenía que ir a que le pusieran su coronita, pero él ya era rey. ¿Jesús reina o reinará? Reina y reinará. ¿Pero reina ya? ¿Aquí, ahora? ¿En dónde reina, hermano? En mi corazón. Pregunta, hermano. ¿Solo reina en tu corazón? ¿O reina todo? Toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Hermano, siempre cuento esta historia para que, creo que es la manera en que más me entienden. Hace muchos años, mis hijos eran muy pequeños, los dos varones. Voy conduciendo el auto, en la autopista, voy rápido. Ellos van atrás jugando y yo ni caso les hago, la verdad. Voy en mis pensamientos. Y nomás oigo que dice 4, 5, 10, te gano, 12, 14. Y le pongo atención y digo, ¿qué están jugando estos? Y entonces empiezo a darme cuenta que juegan yo escojo los carros de color azul. No, yo escojo los carros rojos. Y entonces van contando. Y entonces te voy ganando, llevo más azules que ya me vuelvo a desconectar de ellos y sigo en mis pensamientos. Y de repente el más chico empieza a llorar. Y ya, entonces ya los papás, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Ahora qué? Es que Misael, ¿qué? Es que Misael escogió todos los carros de todos los colores y ya no me dejó nada. Y yo, Misael, no seas encajoso, no le quites todos los carros del mundo. Hermano, cuando Jesucristo dijo, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra, ¿le dejó algo a alguien? No le dejó nada a nadie, hermano. Vamos. Llamó a 10 de sus siervos, haga negocio con este dinero, versículo 11. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron traer tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey y cuando regresó a su país, mandó a llamar a sus siervos y La historia que usted conoce de los talentos. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que Jesús es ese de la parábola, que es rey,
pero regresará, pero ya es rey. Mi esposa en la mañana compartió un pasaje que decía: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ajá, está bien, pero sigue siendo rey y sigue siendo dueño de ellos, porque toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Hermano, el reino de Dios entre vosotros está, dijo Jesús. Quiere decir, hermano, que todos los que hemos nacido de nuevo hemos entrado. O sea, a ver, todos los que nacimos de nuevo hemos entrado porque ya vemos el reino. Lo vemos. Está aquí. La gente no lo ve, pero tú sí lo ves. El reino se manifestará visiblemente cuando Jesús regrese, por supuesto, pero eso es otra. A ver, eso no tiene nada que ver con que el reino no esté aquí. Está aquí. Oiga, hermano, pero yo veo maldad, yo veo. Sí, yo también la veo. Entonces, ¿no reina el Señor? Sí reina, porque toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Pero hay muchos que, a ver, ahí le va esta. ¿Toda la gente está de acuerdo que Jesús reine? No. Pero reinará sobre ellos. ¿Sabe por qué reinará sobre ellos? Porque ya reina. Y no hay nada que lo pueda evitar. Alabamos el nombre del Señor. Falta la manifestación visible. Pero en lo demás es un reino aquí y ahora con las mismas características de las que ya hemos estudiado, hermanos. Por eso el escritor de Hebreos de repente, hermano, por el Espíritu Santo dice una cosa que siempre a mí me impresionó. Siempre que leí este pasaje me ha impresionado. No lo busque, se lo leo y te le digo qué pasaje es. El escritor de Hebreos dice: porque es imposible que aquellos que han sido iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte con el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios, y escuche, y que han disfrutado de los poderes del siglo venidero. Yo dije: ¿qué es eso? ¿Cómo puedo disfrutar de los poderes de un mundo que está en el futuro? Entonces no está en el futuro, está aquí. Hermano, el reino de Dios está en el futuro, pero está aquí. ¿Cómo? Pero está aquí, porque estamos disfrutando los poderes del siglo venidero. Amén. Ok. Ahora vamos a lo más importante, hermano. ¿Qué? Si el reino de Dios está aquí y ahora, eso tiene implicaciones. Eso tiene consecuencias. Y entonces, a partir de ahora voy a empezar a ver con ustedes algunas implicaciones de que el reino esté aquí y ahora. Sí, también está en el futuro, será visible, pero ahorita está aquí y eso tiene implicaciones. Algunas de ellas. Por ejemplo, ayer les dije un poquito de lo que se trataba, pero quiero que vayamos, por favor, a Mateo 18. Y ahora sí, ¿qué implicaciones tiene? Porque yo le voy a dar un consejo, una recomendación. Ahora lea los evangelios con todo lo que hemos platicado y va a leer los evangelios y yo sé que va a tener una mayor dimensión de lo que Jesús decía. En Mateo capítulo 18, váyanse al versículo 23. ¿Y cómo comienza diciendo? Por eso, ¿qué? El reino. ¿De qué va a hablar Jesús? Del reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios. El reino de Dios que afecta mi manera de pensar, el reino de Dios que está aquí ahora, el reino de Dios que toda la autoridad en un solo hombre, todo eso que platicamos, ahí va. El reino de los cielos se parece ¿a qué? A un rey, pues sí, siempre será así, que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor, el rey, mandó que le vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. Versículo 27. El Señor, diga conmigo, el Señor. Ahora va a ver cómo actúa el Señor.
Vamos a ver cómo actúa quién, el rey. Vamos a ver cómo piensa el rey. Vamos a ver cómo se comporta el rey. ¿Estamos todos de acuerdo? Y mire lo que dice, el rey se compadeció de su siervo. ¿Qué hizo el rey? ¿Se qué? Ok. Perdonó su deuda. ¿Qué más hizo? Perdonó. Y lo dejó en libertad de la deuda. No del reino, porque él seguía siendo su rey. Hermano, siempre Jesucristo usó las parábolas para hablar de un rey que era él. De un reino que es su reino. De alguien que es él. Hermanos, el rey del reino de Dios se compadece, perdona y deja libre. Seguimos. Al salir, aquel siervo, ese siervo pertenecía al reino. ¿Sí? ¿Ese siervo pertenecía al reino? Sí. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros. ¿Ese otro también era del reino? Sí, sí, los dos eran del reino. Se encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, exigió. Su compañero se postró delante de él y le dijo, ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré. Pero él ¿el qué? Se negó. Pausa. Si alguien te debe un dinero y no te quiere pagar, tú puedes, y no sé, a lo mejor te firmó un pagaré, a lo mejor te firmó un documento. ¿Tú puedes ir ante un juez y exigir que te paguen? ¿O no puedes hacerlo? Manos, ¿qué pasó? Entonces préstame una lana y le firmo un pagaré. ¿No puede ir usted ante un juez y decir que se lo paguen? Sí. ¿Es ilegal? No. ¿Es ilegal que usted vaya con un pagaré? Mire, ese señor le presté 100,000 pesos y no me ha pagado. Entonces, mira, aquí está el pagaré y bueno, lo llamo para que veamos cómo le vamos a hacer. Y la justicia tiene que hacer algo para que me pague. Pregunto, ¿es ilegal? Pregunto, ¿el siervo cuando le exigió al otro siervo que le pagara, era ilegal? Me encanta, hermano, cuando no sabe ni qué decir. ¿Por qué? A ver, si una persona le debe a otra persona y le cobra, ¿es ilegal? No, es legal. Sigo leyendo. Pero él se negó. Más bien fue, y con el uso de su legalidad, lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Pausa otra vez. ¿Hizo algo ilegal? No. Si le deben, ¿tú también lo harías? Si te deben, pues que te paguen. Pero porque te pidió un dinero y tú se lo prestaste, entonces lo tiene que regresar. Cuando te lo regrese, pues eso es lo justo. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo y le dijo, siervo malvado. Pero ¿dónde está la maldad? Oiga, ¿dónde está la maldad? Nada más le está exigiendo al otro que le pague lo que le prestó. Es más, hermano, me parece que este hombre del que estamos hablando tiene un corazón bueno, porque todavía que está endeudado también todavía le prestaba al otro. Hay que verlo. Oye, qué padre, ¿no? Tenía una deudota, pero todavía le dijo al otro, préstame una lana. Hijo, es que yo debo un montón, pero bueno, órale, ten. Qué corazón tan bueno.
Preste atención. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado le dijo: te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. Pregunta: ¿no debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo? Tú debiste haber hecho como quién. Tú debiste haber hecho como yo hice. Ah, bueno, esa es tu bronca. O sea, si tú me perdonaste la deuda, pues esa es tu bronca. Yo no le quiero perdonar la deuda. No, tienes que hacer lo mismo que yo, porque en un reino la voluntad del rey se vuelve ley. La voluntad del rey es la ley. Escuche, si el rey no hubiera perdonado, este consiervo tenía todo el derecho de demandar al otro. Pero como el rey perdonó, la ley del reino se volvió ¿qué? El perdón. Y quien no perdone, quebranta la ley. ¿Está usted en el reino? Si no perdona, quebranta la ley. No, pero ¿sabe por qué? Porque el rey lo hizo. Y la voluntad del rey se vuelve ley. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Amado, esa última parte casi no la leemos. Este hombre, como no obedeció la ley del rey, pagó consecuencias. Y fue enviado a los carceleros para que lo torturaran. Hermano, la ignorancia de una ley no me libra de sus consecuencias. Y hay muchos creyentes, hermano, que están en el reino de Dios, pero no conocen el reino de Dios. Y en lugar de perdonar así, rápido, no, es que quién sabe cuánto, es que ¿a poco le voy a perdonar tantas veces? Si ya me lo he hecho otras veces. Uno dice, esta hermana, ¿qué le pasa? No sabe dónde vive, no sabe dónde está parada, no entiende dónde está. Tiene una religión, no tiene reino. Por eso se llama reino o religión. Y lamentablemente, hermano, un alto porcentaje de los creyentes en las iglesias tienen una religión. Porque el perdonar todavía lo cuestionan. El perdonar todavía lo quieren negociar. Todavía lo quieren poner bueno, pero entonces ¿va a ser así? No, no va a ser así. Es así, hace 2000 años. Porque el rey te perdonó y me perdonó. Por lo tanto, su ley ya está escrita en mi corazón. ¿Cuál es? Hermano, hágame lo que me haga. De verdad, tiene usted todo el derecho de ofenderme, hágame lo que quiera hacer. Yo lo tendré que perdonar. Porque si no lo perdono, voy a ser torturado por demonios. Y hay muchos cristianos que están torturados por demonios. La ignorancia de una ley no me libra de sus consecuencias. ¿Estamos, hermanos? Vea entonces cómo cuando entiendes reino, tú empiezas a entender las parábolas. A mí me ha pasado eso, voy comprendiendo el reino y me quedo así, digo, no, esto está fuerte. Pero qué bueno que es así. ¿Por qué, hermano? Porque entonces
Porque esto se origina de que Pedro le preguntó: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Hasta 70? Y Jesucristo dijo: a ver, permíteme, no te voy a responder, te voy a platicar qué es el reino. Así que, mi amado hermano, si usted tiene reino, disculpe mi expresión un poco fina, ya se amoló, va a tener que perdonar toda la vida. Pero eso sí, le voy a decir una cosa: va a ser feliz, va a ser libre. Porque si usted guarda rencor, usted está fallando en el reino de Dios. En el mundo, el que te la hace que te la pague. Recuerdo muy bien a un hermano en la iglesia, y con eso no quiero establecer absolutamente nada, perdón, pero es algo que yo viví. Un día un hermano le prestó, hizo un negocio con otro hermano y pues el negocio no funcionó. Y entonces el hermano, que estaba emocionado con el negocio, se lo planteó al otro, y el otro también se emocionó y le dijo: sí, hermano, te invierto un dinero ahí. Le invirtió no mucho, pero pues para ellos era importante ese dinero, y no funcionó. Y ya luego el hermano andaba bien apenado con el otro hermano. Y el otro hermano: ¿qué pasó, hermano? Entonces me vas a pagar. Sí, hermano, nomás vendo las máquinas y recuperamos algo y te lo paso y perdóname. Sí, no hay problema. Y una vez: pastor, mire, yo no tengo problema, pero hicimos un negocio y pues mire, pues no funcionó, y pues hay un dinero ahí que me debe el hermano. Y digo: pues hermano, pues ¿qué podemos hacer? Pues espera que venda las máquinas y ya que te regreses tu dinero. Pues sí, pero ya pasó tiempo. Y pues yo, la verdad, ya ahí andaba el hermano. Entonces un día estábamos orando en un culto, estábamos orando al Señor, y Dios empezó a hablar, a manifestarnos, y orábamos y cantábamos, y estaba preciosa la presencia del Señor. Y ahí viene este hermano, al que le debían, ahí viene conmigo: pastor, ¿qué pasó, hermano? Yo dije: ahí otra vez vamos a llorar por su dinero, pero bueno, sé que vamos a... Siento algo. ¿Qué sientes, mi hermano? Es con respecto al hermano. Dije: ya apareció. Sí, hermano, no sé si sea de Dios. Y empieza a llorar. Pues dime, hermano, ¿qué es? Es que siento decirle que muere, que ya no me debe nada. Hermano mío, ve a decirle. Estás preguntando que si es de Dios. Ya, la rata ya estaban en la esquina y los dos llorando, moqueando. Y hermanos, estamos en un reino, no en una religión. Lucas 12, busque, vamos a la segunda. ¿Me parece? Vamos a la segunda. Bendito sea el nombre del Señor. Otra implicación, hermano. Versículo 29 de Lucas 12. Así que, amados hermanos, estas son implicaciones de estar en el reino de Dios, aquí y ahora. Así que no se afanen por lo que han de comer, no se afanen por lo que han de beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras estas cosas, pero su Padre sabe que ustedes las necesitan. Por el contrario, busquen el reino de Dios, busca el reino de Dios, y estas cosas les serán añadidas. Amado hermano, si yo entiendo que toda autoridad le fue dada al Señor en el cielo y en la tierra, y que el reino de Dios está aquí y ahora, y que yo soy parte de ese reino, esto quiere decir, hermano, que mi provisión me la da ¿quién? El reino de Dios. Por eso alguna vez escuchamos una enseñanza y hay gente que ya lo entendió y lo dice, pero a veces nosotros no lo entendemos. Por eso dices: hermano, a ti no te sostiene la empresa donde trabajas. Y tú dices: no, sí me sostiene. Porque dice el pastor o el predicador que no me sostiene.
El negocio que tienes en realidad no es el que te sostiene. No, sí, es mi negocio, me sostiene. Pero la verdad es que... Pero no sé por qué los predicadores dicen eso. Dicen eso, hermano, porque ese hombre entiende reino. Y entiende que todo le pertenece ¿a quién? A Jesucristo. A ver, hermano, toda la riqueza del mundo ¿a quién le pertenece? ¿A quién? A Cristo. A Cristo. También la riqueza que tú tienes le pertenece ¿a quién? A Cristo. Todo el dinero que tienen los magnates, ¿de quién es? De Cristo. El terreno que tienes, ¿de quién es? De Cristo. Y todas las hectáreas que tienen los grandes hombres poderosos que tienen terrenos y terrenos, ¿de quién son? De Cristo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermano, todo es de Cristo. Nada más que ellos no saben. Ellos no saben. Y un día, hermano, cuando Cristo venga, se van a dar cuenta. A ver, hermano. No quería hablar de esto, pero voy a tener que hablarlo, porque es muy fuerte. Regrese a Lucas 19. Ahorita regresamos a este pasaje. Lucas 19. Me quedé en ¿qué? En el versículo como por el 14. El 15, gracias. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir: no queremos que este sea rey. A pesar de todo fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, ¿a dónde regresó? ¿A dónde regresará Jesús? Cuando en la segunda regreso, ¿a dónde va a regresar Jesús? ¿Y no es su tierra? Es su tierra, hermano. Por eso va a agarrar a patadas a todos los que se hacen dueños de las cosas. Mire, a pesar de todo fue nombrado rey. Cuando regresó a su país mandó llamar a los siervos, a quien les había entregado el dinero, para enterarse de lo que habían ganado. Eso lo platicamos mañana, hermano, no lo voy a explicar. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu dinero ha producido 10 veces. Muy bien, siervo, respondió el Señor, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y igual lo agradeció y le dijo: perfecto, te pongo sobre 5 ciudades. Versículo 20, llegó otro siervo que no había hecho nada y le dijo: no, de veras que contigo no ganamos para puras vergüenzas, ¿ah? Así es que el versículo 22, el rey contestó: siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente y que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego dijo a los presentes: quiten el dinero a este que no hizo nada y dénselo al que tiene 10 veces. Señor, pero ya tiene 10, denme más. Porque dijo: les aseguro que aquel que tiene se le dará más, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera el rey, tráiganlos acá. Y mejor léalo usted, hermano. Tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Otra versión dice: y córtenles el cuello delante de mí. Cuando yo leo eso, hermano, y me acuerdo del coro: yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Yo digo: mi amigo mata. ¿Sabes cuántas veces Jesús dijo que era amigo en los evangelios? ¿Y sabes cuántas veces se le nombró Señor? Yo no digo que no sea nuestro amigo, pero es el Señor.
Y cuando regresa a esta tierra, hay una profecía bien fuerte de Jesús, hermano. Le dice, ¿dónde manchaste tus vestidos? Porque da la imagen de que su túnica está toda ensangrentada. Y le dijeron, ¿dónde manchaste tus vestidos? Y él dice, porque yo solo pisé el lagar de la ira de Dios. Casi eso no lo platicamos, hermano. ¿Qué es un lagar? Donde se pisan las uvas para que salga el vino. Hoy hay métodos más higiénicos, pero en aquel entonces, hermano, se subían a una tina y ahí pisaban las uvas y salía el jugo. Él dice, están manchadas mis vestiduras porque yo solo he pisado el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19, vengan aves del cielo, vengan y coman carnes de capitanes y reyes. Congréguense para la gran batalla. Y Jesús va a venir, hermano, en el cielo y en su muslo, Rey de reyes y Señor de señores. Y vendrá, hermano, a pelear la última gran batalla contra los ejércitos que se oponen a él y que no quieren que reine. ¿Y sabe cómo va a venir el Señor? Cantando, yo tengo un amigo que me ama. No, hermanos. Dice la Escritura, hermano, en Apocalipsis, que se tocarán 7 trompetas y que luego se derramarán 7 copas de la ira de Dios. Las 3 últimas, hermano, antes de que sean vertidas, dice que en el cielo los ángeles dicen, ay de los moradores de la tierra, pobres. Y Jesús vendrá a consumar la ira del Dios Todopoderoso, nuestro Rey, nuestro Señor. Y aquellos que no quisieron que yo reinara sobre ellos, tráiganlos acá y acábenlos. Hermano, ese es el verdadero Jesús, no el de Chosen. Y no hay problema que vea la serie, está bonita, pero conozca la Escritura. Yo no tengo problema en que vea ninguna serie bíblica, nada más conozca la Escritura. Porque si al rato va a creer que Jesús es el de Chosen, no es ese. No es el buena onda, no es no es Santa Claus. No es el abuelo bonachón que nunca se enoja de nada. Es el Rey que vendrá, hermanos, y hará esto. Un día Jesucristo, hermano, llegó a Jerusalén y lloró. Y dijo, ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que son enviados. ¿Cuántas veces te quise cobijar, pero no te dejaste? Y aquí tu casa queda desierta. Y no me veréis más hasta aquel día que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué lloró Jesús, hermano? Porque Jesús vio la destrucción de Jerusalén aproximadamente 30 años después. Y dijo, ay de las embarazadas, ay de las que crían en ese tiempo. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan, váyanse, escapen. Porque la historia, hermano, dice que la destrucción de Jerusalén en el año 70 fue una barbarie. Una barbarie. Los romanos entraron, hermano, destruyeron y literalmente levantaron todas las piedras del templo. Cuando Jesús llegó a Jerusalén y le dijeron, mira, Señor, estos grandes piedras, Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. La historia cuenta, hermano, y esta es fascinante, me encanta porque apenas la encontré. Jesús en Mateo 24 dijo, cuando ves a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyen a los montes. No regreses por nada, vete, huye, corre. Y entonces alguien decía, hermano, ¿y cómo van a huir si están ya rodeados los ejércitos? Y tiene sentido, ¿no? Es como decir, cuando veas rodeada tu casa de la policía, huye. ¿Y por dónde?
Cuando veas que la policía rodea, entonces corre. ¿Y de pronto va a correr si ya está rodeado? La historia dice, hermano, que Vespasiano, el tercer emperador, Vespasiano, siendo un general, fue enviado por Roma a calmar a los revoltosos judíos que siempre estaban rebelándose. Y los judíos se encerraron en Jerusalén. Y Vespasiano estuvo con los ejércitos ahí luchando y tratando, y no pudo, y no podía, y no podía, y no podía. Y adentro los otros orando a Jehová, Dios de los ejércitos, no, vamos a dejar. En ese tiempo muere el emperador. Vespasiano creo que se ve el cuarto. Nerón muere. Si no estoy mal, creo que sí es Nerón. Y entonces le dicen a Vespasiano, Vespasiano, vete a Roma, porque tú eres el bueno. Todos estamos de acuerdo que tú seas el próximo emperador. Y entonces Vespasiano agarra sus ejércitos y se va. Cuando veas a Jerusalén rodeada, huye. La historia dice que los cristianos que pusieron atención a lo que Jesús dijo, mientras que los demás judíos celebraban, derrotamos a los romanos, Dios está con nosotros. Pero escuche esto, años antes habían dicho, a Pilato le dijeron, crucifícalo. Ningún mal encuentro en este hombre, mátalo. Es que no tiene nada, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vespasiano llega a Roma y es coronado emperador. Y agarra a su príncipe, Tito, y le dice, hijo, ve y destruye Jerusalén, porque me hicieron verme en ridículo. Y Tito llega, hermano. Los judíos se vuelven a encerrar en Jerusalén. Dicen que pasaban tanta hambre adentro, que en las noches salían algunos a buscar provisión. Los romanos los agarraban y los crucificaban. Que llegó a haber un espectáculo tan horrible, hermano. Toda Jerusalén rodeada de cruces y hombres crucificados. Y los romanos ríndanse, y no se rendían. Hambre, pestes, adentro falta de agua, falta de una cosa horrible, hermano. Cuando finalmente los romanos pueden entrar, entran como poseídos por un demonio, matan, destruyen, rompen. Tito les dijo, no destruyan la ciudad. Los romanos destruyeron todo, sacaron todos los utensilios del templo, destruyeron todo. Fue una masacre. Esa es la historia, hermanos. ¿Por qué a los primeros cristianos el imperio los persiguió? ¿Sabe por qué los persiguió? Porque si hubieran tenido una religión los dejan en paz. Pero ellos nunca hablaron de religión, hablaron de un reino. Y entonces el César dijo, ¿cómo? ¿Que ustedes tienen un rey? ¿Que ustedes tienen un reino? Acábenlos. Porque ¿cómo van a tener un reino si yo soy el rey? Ellos nunca tuvieron una religión, hermano, tuvieron un rey. ¿Nosotros qué tenemos, hermano? ¿Una religión o un reino? Yo digo que tenemos un reino, hermano. Y empecemos a vivir como lo que tenemos, un reino, el reino de Dios. Y en ese reino, hermano, Jesucristo es el rey de todo. De todo. Por eso, hermano, Jesucristo dijo, busca el reino de Dios. Y todo lo demás vendrá, ¿por qué? Porque todo es mío. Pero ¿sabe qué nos falta, hermano? Fe. Fe. Porque en tantito no tenemos San Coppel. Dinero carísimo con intereses altísimos, pero vamos a pedir dinero. Préstamos. ¿Por qué surgen tantas financieras por todo México? Y lamentablemente muchos cristianos metidos ahí. ¿Por qué? Porque no creen que están en un reino. Porque tienen una religión, pero no tienen un reino. Porque si supieran que están en un reino, dicen,
yo busco ese reino, yo estoy en ese reino y ese reino me va a proveer lo que necesito. Tengo que trabajar, obvio, tengo que administrar, obvio, tengo que levantar. Sí, sí, todo se tiene que hacer, pero la bendición de Jehová está en el reino de Dios. Y si en algún momento no veo, yo esperaré porque el reino, hermano, ¿que Jesucristo no será más bueno que Nabucodonosor? ¿No decía que el árbol todos comían? ¿No comemos del reino? Sí. Pero ¿sabe qué nos pasa, hermano? Que todavía pensamos que tengo porque soy bien chambeador. Tengo porque yo soy bien trabajador. Tengo porque yo soy bien listo. Y tú no tienes porque eres flojo. Y tú no tienes porque te falta entendimiento. No tienes para los negocios. Y entonces, hermano, el reino, tenemos los dos. El que no tiene y anda pidiendo prestado, y el que tiene, cree que tiene por él, los dos tienen una religión, pero no tienen reino. Pero aquel que dice, aunque yo cobre en la empresa, yo sé que me está dando Jesucristo. Como aquella mujer que oraba, Señor, aliméntame, dame mi provisión. Y pasaba un vecino ateo y volteaba a ver a la viejita y decía, esta viejita cree que Dios va a venir si Dios ni existe. Y pasaba cada mañana la viejita, Señor, yo te pido por mi provisión. Y entonces él dijo, ya sé, le voy a hacer una broma a esta señora. Le voy a dejar alimento ahí. Y cuando abra la puerta y lo vea, va a decir, Dios me lo trajo. Y me voy a burlar de ella. Y entonces así Señor, yo te pido. Y efectivamente, tocan y abre y una canasta con fruta. Y ella, gracias Dios, gracias Señor. Y entonces sale de él, señora, ¿qué pasó, joven? No fue Dios, fui yo. Y la viejita se queda bien y dice, gracias Dios por el instrumento que usaste. Porque esas viejitas sabían lo que era reino. Porque tal vez usa al gobierno dándote una pensión, a lo mejor usa al negocio que tienes, usa la empresa donde estás, no importa quién use, todo es de Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. ¿O no? ¿No lo cantamos? Todo es de mi Cristo, todo es de Él. Pero tengo que ir a pedirle prestado a Coppel. Porque todo es de Cristo menos Coppel. Tienes una religión, hermano. Todo es de Cristo, por Él y para Él. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, busca el reino y todo lo demás será añadido. No te atormentes. No te atormentes. Regrese a Lucas 12 y terminamos, hermano. Mañana seguimos con otras implicaciones. Lucas 12 dice, en la parte final, busque el reino de Dios, 31, versículo 31, Lucas 12, 31. Y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes, denlo a los pobres. Hermano, por eso cuando tú le das al pobre, cuando tú le ayudas al necesitado, hermano, te lo puedo, te lo firmo. El Rey de Reyes y Señor de Señores piensa en la viuda, en el huérfano, en el pobre, en el necesitado. Y Él les quiere dar. Cuando tú eres un instrumento para darle al necesitado, eres un canal que dice el Señor, aquí. Por eso, miren, dice, vendan sus bienes, denlo a los pobres, provéanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya, porque donde está tu corazón, ahí está donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Hermano, ayude al necesitado. He platicado con pastores, no es el tema, pero así me pone el Señor.
He platicado con pastores en la supervisión que nos toca hacer y platicamos los temas que hay que platicar. No tengo una agenda para platicar con ellos, pero lo que va saliendo. Y yo le había preguntado a pastores, hermano pastor, tu iglesia, las finanzas de la iglesia, tienen limosnas para, no sé, reparar una casa, comprarle a la gente, aún no de la congregación, fuera de la congregación, hacer una ayuda. Hay pastores que me han dicho, sí, hermano, gracias a Dios, qué bueno. Y hay pastores que me han dicho, no, hermano, no, no. La gente es fiel en sus diezmos, algo de ofrenda, pero limosna ni por equivocación, hermano. Si nosotros como iglesia tuviéramos que ir a reparar la casa de una viuda, no tendríamos. Si tuviéramos que ir a, no sé, proveerle a un accidentado, mantenerlo un tiempo en lo que se levanta, no tendríamos. Wow. Y yo le digo al pastor, hay que orar por esto, porque seguimos teniendo una religión y no un reino. Hijo, hermanos, hay tantas cosas. Mañana le guardo 2 más. Póngase sobre sus pies.